¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Francisco Espinosa Ramírez. Soy alumno del Instituto Tecnológico Superior Purépecha. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. Ahorita estamos llevando la materia de botánica. Esta materia se divide en varias unidades. Yo les voy a hablar sobre una pequeña parte de la unidad 5 que maneja nuestro programa. El tema principal de la unidad es identificación y características generales de la división Magnoliopita. Esta división es un poquito extensa. Yo les voy a hablar sobre estos pequeños subtemas que tenemos aquí o estas pequeñas características que nos menciona la unidad. Tal vez no se alcanzan a apreciar muy bien, pero ahorita las vamos a mencionar. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas especies. La principal o la primera especie que me tocó hablar es la angiosperma. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores y producen frutos con semillas. Las angiospermas pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o hierbas como el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Las plantas, como ya lo habíamos mencionado, dominan casi todas las comunidades vegetales. Aparecen en todos los biotipos de la Tierra debido a la gran adaptabilidad que presentan y la riqueza de sus formas vitales. Las principales ventajas de estas plantas son la plasticidad de su cuerpo vegetativo, lo que le permite encontrar formas vitales muy variadas, desde las plantas adaptadas a vivir en los desiertos y epífitas sobre los troncos de los árboles, lianas, etcétera. Como pueden apreciar aquí, tenemos dos ejemplos de este tipo de plantas que son la angiosperma. La siguiente división es la Ciperaceae. Nos dice que este tipo de plantas son hierbas perennes o anulares, con frecuencia rastreras rizomatosas, sin crecimiento secundario y aspecto general graminoide. Estas plantas son de tallos macizos, sección trigona, sin diferenciación de nudos y entrenudos. Las hojas de estas plantas son alternas, con una vaina cerrada y una lámina por común estrecha, más o menos alargada, eh, incluso reducida o suprimida. Las flores de estas plantas son inconspicuas, perfectas o a menudo imperfectas, generalmente eh, monoicas, sésiles en las axilas de, de brácteas, dispuestas en espiral o dísticas formando espigas o espiguillas que pueden ser sólidas y terminales, pero con frecuencia forman varios tipos de inflorescencias secundarias. Les pido una disculpa, compañeros, ya que no es muy a menudo que utilicemos este lenguaje, y hay algunas palabras que podemos pronunciar mal. El fruto de esta, de esta especie es aquenio, trígono o lentingular, desnudo o envuelto por un utrículo. Sus semillas es un embrión pequeño de media talla, usualmente con un cotiledón terminal,
embebido en un endosperma copicoso, mm, el cual es más o menos feculento y bien aceitoso, con una capa proteínica. Aquí tenemos también un ejemplo de esta especie eh, de las Hyperaceae. La segunda división de la cual les voy a hablar es las lilicias. Son una familia de plantas monocotiledóneas, perennes, herbáceas con frecuencia bulbosa, que pueden ser reconocidas por sus flores bastante grandes, con un perígono formado por 6 tépalos libres, frecuentemente coloreados con manchas, 6 estambres mm, extro, extrorsos y un ovario súpero. Mm, Se hallan ampliamente distribuidos por todo el mundo, principalmente en regiones templadas del hemisferio norte. Aquí también, como podemos apreciar en esta imagen de aquí, en la figura 3.0, un ejemplo sobre esta especie. La siguiente especie son las poáceas. Eh, las poáceas, o mejor conocidas como gramíneas, son una familia de plantas herbáceas o muy raramente leñosas, perteneciente al orden polar de las monocotiledóneas, con más de 820 géneros y acerca de 12.100 especies descritas. Las gramíneas son la cuarta familia con mayor riqueza de especies luego de las compuestas, las orquídeas y las leguminosas, pero definitivamente es la primera en importancia económica mundial. De hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de las gramíneas, tanto en forma directa como en forma indirecta. Eh, Aquí también, como podemos apreciar, tenemos una pequeña imagen, eh, la cual nos representa un ejemplo sobre esta especie. La siguiente especie es las arecáceas. Son una familia de plantas monicotiledóneas, la única familia del orden eh, arecales. Normalmente se les conoce como palmeras o palmas. Los individuos de esta importante familia son fáciles de reconocer visualmente, aunque puede haber confusión con especies de las familias Cicadaceae y Saminaceae, debido a las similitudes morfológicas que poseen estas plantas. Son plantas leñosas, sin crecimiento secundario en el tronco. A pesar de ser monocotiledóneas, muchas de ellas son arborescentes, con grandes hojas en la corona, al final del tallo, generalmente pinnadas o palmadas, mejor dicho. Sus flores poseen 3 sépalos y 3 pétalos. Se disponen en inflorescencias provistas de una a varias eh, espatas. El fruto es carnoso de esta especie, y aquí, como podemos apreciar, es un ejemplo de ellas. Un ejemplo muy claro de esta especie podría ser la palmera que su fruto pues todo el mundo conocemos, que es el coco. La siguiente especie que nos corresponde son las musáceas, perdón. Son una familia de plantas monocotiledóneas conocidas por sus frutos. La familia, reconocida por sistemas de clasificaciones modernos como el sistema de clasificación APG3, donde nos dice que comprende alrededor de 41 especies repartidas en 2 géneros.
que es la musia y la encete. Pueden ser conocidas porque son hierbas grandes con hojas con el pecíolo corto, dispuestas en espiral a lo largo del tallo, con una de las venas secundarias más o menos en ángulo recto. Mm, con respecto a la vena media, las bacterias de la inflorescencia son usualmente deciduas y la inflorescencia son fascículos de flores sin brácteas. Las flores son monisométricas y poseen 5 tépalos conados, excepto en la parte adaxial, donde hay un único tépalo libre y profundamente cóncavo. Las especies de mayor importancia económica creo que son las que todos conocemos, son las bananas y sirven para nuestra alimentación. Pues de mi parte creo que es todo, compañeros. Espero y les haya servido un poco para resolver alguna de sus dudas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.